Buenos días, profesora virtual. Mi nombre es Leticia Soto y en el tema a continuación les vengo a hablar sobre el contrato en Roma, sus funciones, características. El contrato. El derecho romano, en el día actual, el contrato constituye en la principal fuente de las obligaciones. A continuación se estudiarán los tipos de contrato, sus elementos esenciales, es decir, cómo se estructura un contrato, sus características para diferenciar entre sí y conceptualizaciones referentes a los contratos de compraventa y arrendamiento, de acuerdo al derecho romano, por ser los más comunes en la época, no los únicos. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones, o un vínculo jurídico. Es una especie del género de los convenios o de compensaciones que da lugar a una contratación o transmisión de un acuerdo. El convenio es un acuerdo de las partes, es indispensable para el nacimiento de las obligaciones y los derechos reales o personales. Por lo tanto, el convenio tiene dos funciones, una positiva, la cual es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, que es modificarlos o extinguirlos. ¿Cómo nació el contrato en Roma? Proviene del derecho romano positivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuo, el titeri y la estipulación. Estos tenían por sanción la conducción para arreciar las medidas de la obligación. El juez se atenía a la misma letra del contrato sin considerar ninguna equidad. El derecho romano es el fundamento del cumplimiento de leyes. Es en sociedad para lograr así un desarrollo económico, social y político. Con esa finalidad teórica del derecho elaboraron un código escrito para dar a conocer a cada quien sus derechos y deberes. Elementos esenciales del contrato romano. Los elementos del contrato son el consentimiento de la cosa, el precio, y sus características son la consensualidad, la obligatoriedad, la buena fe, la bilateralidad perfecta y su pertenencia a la corriente del ius gentium. Consentimiento es la manifestación de voluntades por la que ocurría de la propuesta de la aceptación sobre la cosa y la causa que ende comprador el contrato. Sobre la definición de consentimiento, Aguon Abaca en el 2007-111 se refiere que es el curso de voluntades de dos o más personas destinado a producir efectos jurídicos. No obstante, será nulo el consentimiento prestado por equivocación, intimidación, violencia o fraude. Objeto. Generalmente es definido por la doctrina romana como la cosa o el derecho sobre el cual las partes crean, modifican, transmiten o extinguen una relación jurídica, tal como señala Jorquera en 1953, 145. El objeto es la prestación misma al dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es la prestación de las partes acuerdan en rendirse bajo el mercado del acuerdo. Pueden ser objetados contratos en todas las cosas que no están fuera del comercio humano en la futura. Pueden ser igualmente objetos de contratos los servicios que no sean contrarios a las leyes o las buenas costumbres. Causas sobre este elemento no indican Boaica en 2007 lo siguiente: los romanos no tuvieron un concepto general sobre la causa, y en el derecho moderno, como tiene unas bases consensualistas, tienden a indagar cuál es la voluntad de la persona. Principios notificacionales. Esta clasificación se presenta en la doctrina y el derecho positivo. Desde diversos puntos de vista se distingue. Unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o comodato. Características esenciales de un contrato. Bilateralidad. Contrato es un acto jurídico o más precisamente un negocio jurídico bilateral.
Es una convención porque cambia el concurso de dos o más voluntades para la realización de un determinado efecto jurídico.